Palabras del Papa Francisco previas al rezo del Ángelus del domingo 27 de septiembre de 2020. Plaza de San Pedro. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, en mi tierra se dice al mal tiempo buena cara. Pues con esta buena cara os digo buenos días. Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra a la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta en el Evangelio de Mateo 21 del 28 al 32. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente: no voy. Pero después se arrepiente y va. Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde: sí, papá, en realidad no lo hace, no va. La obediencia no consiste en decir sí o no, sino siempre en actuar, en cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide en la vida y en las actitudes de las personas. Una religiosidad superficial, solamente ritual, en el mal sentido de la palabra. Los exponentes de esta religiosidad de fachada, que Jesús desaprueba, eran en aquella época los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Mateo 21-23. Los cuales, según la admonición del Señor, serán superados por los publicanos y las rameras. Versículo 31. Jesús les dice: los publicanos, es decir, los pecadores, y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacen bien los que no siguen los mandamientos de Dios, los que no siguen la moral. Y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No, esta no es la enseñanza de Jesús. Jesús no señala a los publicanos y a las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia. Y quisiera subrayar esta palabra, gracia. La gracia, porque la conversión siempre es una gracia. Una gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensemos en Mateo, por ejemplo. San Mateo, que era un publicano, un traidor a su patria. Pues en el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano. No porque ha dicho no a su padre, sino porque después el no se ha convertido en un sí, se ha arrepentido. Dios es paciente con cada uno de nosotros. No se cansa, no desiste después de nuestro no.
nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensar en la paciencia de Dios es maravilloso. Como el Señor nos espera siempre, siempre junto a nosotros para ayudarnos, pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Lucas 15:7. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso. Un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia y sin el combate espiritual. Combatir por el bien. Combatir para no caer en la tentación. Hacer por nuestra parte lo que podemos para llegar a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, también el compromiso concreto más pequeño, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Pues que María Santísima nos ayude a ser dóciles en la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y dispone al arrepentimiento para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. Palabras del Papa Francisco después del rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, llegan noticias preocupantes de enfrentamientos en la zona del Cáucaso. Rezo por la paz en el Cáucaso y pido a las partes en conflicto cumplir gestos concretos de buena voluntad y de hermandad que puedan llevar a resolver los problemas, no con el uso de la fuerza y de las armas, sino por medio del diálogo y de la negociación. Rezamos juntos en silencio por la paz en el Cáucaso. Ayer en Nápoles fue proclamada beata María Luisa del Santísimo Sacramento. En el siglo, María Belotti, fundadora de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Adoradoras de la Santa Cruz. Damos gracias a Dios por esta nueva beata, ejemplo
de contemplación del misterio del Calvario e incansable en el ejercicio de la caridad. Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Saludo a los refugiados y a los migrantes presentes en la plaza en torno al monumento titulado Ángeles sin saberlo. Hebreos 13:2, que bendije hace un año. Este año he querido dedicar mi mensaje a los desplazados internos, los cuales están obligados a huir, como le sucedió también a Jesús y a su familia. Como Jesús, obligados a huir. Así los desplazados y los migrantes. A ellos, de forma particular, y a quien les asiste, va nuestro recuerdo y nuestra oración. Hoy se celebra también la Jornada Mundial del Turismo. La pandemia ha golpeado duramente este sector tan importante para tantos países. Dirijo mi aliento a quienes trabajan en el turismo, en particular a las pequeñas empresas familiares y a los jóvenes. Deseo que todos puedan pronto recuperarse de las dificultades actuales. Y saludo ahora a todos vosotros, queridos fieles romanos y peregrinos de distintas partes de Italia y del mundo. Hay muchas banderas diferentes. Un pensamiento especial a las mujeres y a todas las personas comprometidas en la lucha contra los tumores de seno. El Señor sostenga vuestro compromiso. Y saludos a los peregrinos de Siena que han venido a pie hasta Roma. Y a todos os deseo un buen domingo. Un domingo en paz. Y por favor no os olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo. Y hasta pronto.